Comenzamos hace 8 días a hablar de los rudimentos. Habíamos empezado hace 15 poniendo principio de lo necesario que es aprender y que no podemos avanzar en la fe o tener mayor conocimiento en la fe si no tenemos los rudimentos, si no tenemos los cimientos. Así es que hace 8 días hablamos precisamente del primer rudimento del que habla el libro de Hebreos, y habla precisamente de esa enseñanza, de ese aprendizaje del conocimiento, de saber o de conocer precisamente cuáles son el fundamento, por ejemplo, del arrepentimiento de obras muertas. Ese es el que empezamos a ver hace 8 días, acerca del arrepentimiento de obras muertas. Ya dijimos o aclaramos que cuando nosotros estamos en pecado, nuestras obras son obras muertas, porque por más buenos que seamos o por más cosas buenas que queramos hacer, si el pecado está en nosotros, el pecado contamina lo bueno que pudiéramos hacer. Yo estoy convencido de que la gente no nace siendo mala, la gente nace siendo buena. En el camino aprendemos a ser malos, en el camino aprendemos a hacer cosas malas, y entonces nuestro comportamiento y nuestra actitud se inclina más hacia el pecado. Es más fácil para el ser humano inclinarse hacia lo malo, por naturaleza, en su condición débil o en su flaqueza espiritual, se le hace más fácil inclinarse a lo malo, para tener actitudes erróneas, para tener actitudes equivocadas, porque hacer lo bueno no es bien visto, hacer lo bueno no es aplaudido, no es reconocido. Si tú vas manejando o alguien va manejando y de repente alguien de otro carril se mete en tu fila porque ya lleva un rato en el tráfico y se mete, y tú de buena gente lo dejas, y al rato ya se mete otro, y al rato ya se mete otro, y al rato se mete otro, y al rato todos se quieren meter por el lado de donde tú estás dejando pasar, y entonces llega el momento en que aquel que está dejando pasar se fastidia y dice, no, ya no, ni uno más, y avienta el carro y ya no deja meter a nadie, porque no tenemos la actitud de hacer lo bueno. Y entonces reaccionamos, aunque quieras ser bueno, el sistema de este mundo casi te obliga a hacer lo malo. Ahora, aclaro y dejo en claro esto, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora: nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Sin embargo, cuando queremos hacer lo bueno y los demás abusan de esa bondad que tú practicas, llega el momento en que te cansas de hacer lo bueno y ya no quieres permitir que los demás abusen de eso. Y entonces ya no eres bueno, ahora eres malo también. Y tienes una mala actitud y un mal comportamiento. Entonces, ¿estamos destinados a ser malos? No, simplemente que nos va a costar mucho trabajo ser buenos, que nos va a ser complicado, que no va a ser sencillo ser bondadoso con la gente. Lo hemos visto y se los he platicado también muchas veces, que de repente paramos a comer en algún lugar, en algún restaurante, y no falta alguien que pide dinero y que llega hasta tu mesa cuando ya estás comiendo y te estás llevando el bocado a la boca, y llega a tu mesa y se para ahí a un lado y te pone cara de ¿me da una moneda? Y te sientes incómodo porque estás comiendo y esa persona aparentemente no ha comido en mucho tiempo, que no sabemos si lo ha hecho o no. Pero en el supuesto de que no lo ha hecho, entonces te conmueve y te inquieta, y hasta se te hace un nudo en la garganta y no puedes ya comer a gusto porque tienes a una persona que seguramente no ha comido. Y entonces ya te detienes y buscas y sacas una moneda y le das a esa persona. Y después de esa persona que vino y te pidió, viene otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y tal pareciera que les avisaron que en esa mesa estaban dando monedas. Y entonces y llega el momento que uno, aunque quiera ser bueno y quiera ser generoso y dar, llega el momento que dice, no, ya no tengo, ya no voy a dar nada. Y entonces la bondad que estabas practicando se corrompe por la maldad que nos rodea. Entonces, a veces nos queremos esforzar en ser buenos y queremos practicar la bondad y queremos hacer las cosas que la Biblia nos enseña, pero nos cuesta mucho trabajo en medio de este mundo tan contaminado y tan corrupto, que ha sido dañado y en el que nos estamos encontrando nosotros. De repente, aunque quieres ser bueno, aunque quieres practicar la bondad,
batallas con eso. Y cuesta mucho trabajo poder ser bueno en un mundo donde todo o todas las cosas apuntan hacia lo malo. Entonces, podríamos justificarnos y decir, bueno, es que es difícil ser bueno. Bueno solamente Jesús, que era Dios, y bueno solamente Él. La verdad es que la Biblia nos enseña que no, que nosotros podemos ser buenos. De hecho, la indicación de nuestro Señor Jesucristo y su palabra nos dice que seamos buenos. Dice el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y es una lucha constante de todos los días, donde tenemos que enfrentar aquello que nos rodea con la bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sin embargo, cuando pretendemos hacer cosas buenas y estamos llenos de pecado, nuestras obras serán obras muertas. Es decir, no vamos a poder completar una buena obra por causa del pecado que está en nosotros. Entonces, la Escritura, ahí lo que leíamos hace 8 días en Hebreos capítulo 6, en el versículo 1, leíamos que existe el fundamento, el rudimento, la enseñanza de las obras muertas. Y entonces tendríamos que arrepentirnos de esas obras muertas. Y hablamos precisamente hace 8 días del arrepentimiento y la importancia que tiene arrepentirse, y les expliqué cómo arrepentirse. Pero hay algo importante acerca del arrepentimiento, y me gustaría que abriera su Biblia en Romanos capítulo 2. Y vamos a leer algo que es importante que tengamos presente respecto al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo, vamos a leer hasta el versículo 4 primero. Romanos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 4, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú te juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esto es importante que lo consideremos. El apóstol Pablo en esta carta a los Romanos da una explicación en el capítulo 1 acerca de la condición del hombre y del pecado que hay en el hombre. ¿Y por qué razón el hombre cayó en pecado? Simplemente porque sacó a Dios de su vida. Y entonces el hombre se condenó a sí mismo tratando de ser justo en sus propias obras, pero cayendo en el error de dejar de buscar a Dios y de hacer las cosas para Dios, sino las hizo para su propia satisfacción, por su propia conveniencia, su propio gusto. Y entonces de repente surgen aquellos que juzgan al que hace lo malo y dicen, aquel es pecador, aquel es perverso, aquel es diabólico, aquel es lo peor que puede existir en el mundo. Y cuando extendemos la mano hacia ellos para juzgarlos, o el dedo para señalarlos, dice el apóstol Pablo, ¿acaso se te olvida que tú también vas a ser juzgado por Dios? ¿Acaso se te olvida que si has alcanzado el perdón, no es porque tú seas bueno, sino porque la benignidad de Dios, lo bueno de Dios, la longanimidad de Dios, la generosa voluntad de Dios te ha alcanzado a ti para que camines hacia el arrepentimiento? Y esto es importante porque si alguno de nosotros logra arrepentirse, logramos encontrar el arrepentimiento, no es por nosotros mismos, no es porque seamos buenos, no porque nos haya aparecido la luz y la luz nos resplandeció y entonces nosotros ahora caminamos en bondad por nuestros méritos, es por la pura gracia de Dios. Si nos resplandeció la luz, si se abrieron nuestros ojos, si vino entendimiento a nuestra cabeza y logramos arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, fue por su benignidad, fue por Él, no por nosotros. Y entonces lo bueno de Dios que nos alcanzó y el amor de Dios que nos alcanzó nos hizo caminar hacia el arrepentimiento.
Entonces es importante que entendamos que nuestro arrepentimiento no es por nosotros mismos, sino que el arrepentimiento que hoy tenemos y que hay en nuestro corazón es por la bendita gracia de Dios. Ahora, tenemos una ventaja, y no digo ventaja de somos mejores que ellos, sino que tenemos un privilegio nosotros que nos fue otorgado por medio del cual nosotros hoy podemos venir a Dios y arrepentirnos. Hay algo en nuestro corazón que nos hace volver a Dios y arrepentirnos de nuestro pecado. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace darnos cuenta cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, y nos hace volver al arrepentimiento. Entonces, cuando volvemos al arrepentimiento, ahora no solamente es por la benignidad y la longanimidad de Dios sobre nosotros que nos hace encaminarnos hacia el arrepentimiento, sino que ahora es el Espíritu Santo que nos redarguye dentro de nosotros para estar constantemente y continuamente haciéndonos volver a los principios eternos de la salvación. Si entendemos eso, nosotros tendríamos un principio en nuestro corazón acerca de nuestras vidas y de la vida de los demás. Es decir, hoy nosotros alcanzamos el perdón por medio del arrepentimiento. Hoy alcanzamos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero también tenemos la oportunidad de hacer volver a otros a ese fundamento del arrepentimiento. Es un regalo de Dios, es una oportunidad que Dios nos da. Y miren cómo continúa el apóstol Pablo escribiendo. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Cuando se refiere al griego se refiere a nosotros, a los gentiles, al que no es judío. Bueno, claro, por supuesto se refiere a los griegos, que en aquel tiempo escuchaban la palabra del Señor, pero se refiere a nosotros también, como gentiles, como aquellos que no somos judíos. Es importante que considere esto, porque dice el apóstol Pablo, ahí en Romanos, en el capítulo 2, donde estamos, dice el apóstol Pablo, ¿no te das cuenta que hay una dureza en tu corazón? Y él dice por qué es la dureza del corazón. ¿Por qué somos duros de corazón? Por un corazón no arrepentido. Por eso es importante que pueda experimentar usted el arrepentimiento como una convicción sincera de corazón para poder volver a Dios. Porque cuando el corazón se endurece, cuando el corazón no quiere arrepentirse de lo que ha hecho, entonces no puede experimentar la fe. La Biblia dice en uno de los evangelios que el Señor Jesús llegó a una ciudad y quiso hacer milagros, pero no hizo muchos milagros. Y dice que se retiró de esa ciudad. Y dice que no hizo muchos milagros por la dureza del corazón de ellos, por la incredulidad que había en esa ciudad. Si algo que no hemos aprendido, la mayor parte de los cristianos y la mayor parte de la gente, es que la dureza del corazón impide que lo sobrenatural suceda. Porque la dureza del corazón impide que creas. La dureza del corazón impide que tú puedas tener expectativa y esperanza de que algo bueno puede suceder. La dureza del corazón hace que nosotros desconfiemos, que pensemos que nada bueno nos puede pasar, que no creamos que los milagros de Dios son posibles hoy en día, que creamos que hay más fuerza en este mundo y hay más maldad en este mundo que poder en Dios. Y eso pasa porque hay dureza del corazón. Ahora, dice que esta dureza viene por un corazón no arrepentido.
Y una de las filosofías de este mundo, o una de las ideas que este mundo trata de sembrar en el corazón de la gente, es que no te arrepientas, vive la vida, solo tienes una. ¿Para qué te arrepientes? ¿Para qué pierdes el tiempo en arrepentirte? Y entonces el corazón de la humanidad se ha vuelto duro, se ha vuelto complicado. El ser humano ha estado endureciendo su corazón porque no quiere arrepentirse de lo que ha hecho con su vida. Y pensamos que arrepentirnos es dejar en el olvido lo que vivimos o lo que nos pasó. Arrepentirse no es dejar en el olvido o no es dejar de ser quien somos. Arrepentirse es aceptar que hay una nueva naturaleza y hay una posibilidad de una vida mejor. Que mucha gente la busca en su manera, la busca en sus términos, la busca en sus ideales, pero no encuentra esta vida nueva o esta vida mejor porque se aferra a una dureza en su corazón por no arrepentirse de su manera de vivir. Y arrepentirnos de nuestra manera de vivir, ya les explicaba hace 8 días, que hay que arrepentirse del pecado. Te tienes que arrepentir de lo malo que has pensado, que has dicho y que has hecho delante de Dios. Ese es el arrepentimiento que necesitamos tener. Y no es volverse religioso, es darse cuenta que hay un juicio que viene de parte de Dios al final de los tiempos y que en este mundo también hay un juicio y hay una consecuencia de lo que hacemos. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y eso es lo que no entendemos. El ser humano no entiende que hay una consecuencia de lo que hacemos, que hay un resultado por lo que hacemos y que esa consecuencia está ahí. Aquí lo dice el apóstol Pablo, dice que para el que hace lo bien, para el que hace lo bueno, le vendrá gloria, honra y paz al que hace lo bueno. Dice, pero, versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay una consecuencia para el que hace lo malo. Hay una consecuencia para aquel que solamente busca lo suyo propio, que está peleando todo el tiempo, que está desobedeciendo a Dios todo el tiempo. Hay una consecuencia, ira y enojo para el día del juicio. Pero dice el versículo 6 que Dios va a dar a cada uno conforme a sus obras. Y leíamos en Hebreos capítulo 6 que si de algo tenemos que arrepentirnos es de nuestras obras muertas. Es decir, aún las obras muertas serán presentadas delante de Dios y Dios juzgará a todo hombre y a toda mujer que se presente delante de Él, lo juzgará conforme a sus obras. Las obras buenas, las obras de vida, pero también las obras muertas. Y una de las cosas que dice el apóstol Santiago, si usted abre su Biblia en Santiago, casi al final de la escritura, casi al final. Dice, capítulo 2, dice, hermanos míos, capítulo 2, versículo 14, Santiago capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y una de las cosas que he escuchado ya en los últimos años que tengo como cristiano, yo creo que en los últimos 10 años, algo que he escuchado muy frecuentemente entre la iglesia de Cristo, y no digo aquí en esta iglesia, en muchos otros lados en los que he estado, es que la gente está afanosa por tener mucha fe, pero se ha olvidado de tener obras. Oran a Dios diciéndole, auméntame la fe, pero no hacen obras. Y quieren tener más fe para obrar más milagros, pero no tienen la capacidad de hacer obras. No quieren hacerlo, no quieren extender su mano. Ya les decía que es complicado tener buenas obras en un mundo tan complejo, donde la maldad nos rodea. Y hacer buenas obras de caridad, buenas obras de acción, de ayuda al prójimo, de amar al prójimo, de perdonar al prójimo. Esas buenas obras que tendríamos que hacer conforme a la palabra de Dios, no las hacemos. Y no las hacemos porque no nos sentimos a gusto haciéndolas, porque nos incomoda tener que perdonar, porque nos incomoda tener que ayudar, porque nos incomoda que estás comiendo y venga uno y te pide, y luego venga otro, y luego venga otro, y luego venga otro, y te incomoda y te cansas y dices, ya basta, ya no quiero eso. O alguien se mete en la fila y ya no quieres que sea eso. Y la gente se enoja y tú te enojas porque por más que bueno que quieres ser, a veces no eres tan bueno como debieras. Y entonces nos cuesta trabajo hacer buenas obras porque nos cuesta trabajo creer. La Biblia dice que la fe sin obras es, lo acabamos de leer, es una fe muerta. Y entonces me remito otra vez, o voy otra vez al texto que leíamos ahí en Romanos, donde dice que por causa del corazón no arrepentido, es que nuestro corazón se endurece. Por eso la importancia de entender el arrepentimiento no como un acto religioso o como un ritual de religiosidad, sino más bien como un pensamiento que tenemos que entender que yo libero mi corazón y le doy libertad a mi corazón para que no se endurezca por causa del pecado y puede ser libre para actuar en la fe que yo tengo, en lo que creo que Dios puede hacer con mi vida y tener buenas obras. Ahora, Dios no te está diciendo que alimentes al mundo y tú te mueras de hambre. No dice, ve y alimenta al mundo y tú muérete de hambre. No. El mismo Señor Jesús dijo, si tú tienes de comer, da a aquel que no tiene de comer. Si tienes 2 túnicas, da una túnica al que no tiene ninguna. Lo que Dios nos está pidiendo, las buenas obras, no es ser mártires del mundo, donde yo sufro, donde yo me entrego por completo, donde yo le doy todo al mundo y yo me muero de hambre, yo me muero de frío y yo no tengo dónde vivir ni cómo sostener a mi familia. El mismo apóstol Pablo que nos está hablando en Romanos acerca de que no se endurezca nuestro corazón por causa del corazón no arrepentido, porque no nos arrepentimos. También el mismo Pablo le dice a Timoteo que tenemos que tener cuidado de aquellos que creemos en Dios, para que los que creemos en Dios proveamos primero a los de nuestra casa. Tenemos que ser proveedores de nuestra casa. Por eso le decía, yo no puedo estar entregándole todo al mundo y olvidándole de mi casa. Porque dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, porque aquel que no provee para los suyos primero, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Se da cuenta cuánta relación tiene la fe y las obras? Pero cuando nosotros dejamos de creer, cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de tener buenas obras, de las cuales vamos a ser juzgados, es porque nuestro corazón se ha endurecido. ¿Y cuándo se endurece nuestro corazón? Cuando no nos hemos arrepentido. La falta de arrepentimiento endurece nuestro corazón. Y no podemos creer o pensar o decir que tenemos mucha fe
y que los milagros van a suceder cuando no tenemos un corazón arrepentido. Por eso yo les explicaba o les decía al principio de esta serie de enseñanzas que no podemos avanzar en el conocimiento de la fe o en el conocimiento del poder de Dios o en el conocimiento de las revelaciones de Dios. No vamos a crecer en ello, no vamos a aprender más si no tenemos fe, si no tenemos lo básico, si no tenemos el fundamento. Y el fundamento es entender que el arrepentimiento libera nuestro corazón de la dureza. Yo quiero aprender más cosas, quiero saber más cosas, tengo que tener un corazón libre, tengo que tener un corazón sano, tengo que tener un entendimiento libre para pensar, para inquirir, para reflexionar y meditar en lo que dice la palabra. Y poder entender lo que me enseña la Biblia respecto a las cosas extraordinarias, a las cosas sobrenaturales, al final de los tiempos, a las cosas que vienen más adelante, que Dios hará, del derramamiento de su Espíritu, de la multiplicación de su gloria, del alcance de multitudes. Yo tengo que entender que eso va a llegar, pero no voy a lograr entenderlo si no entiendo el fundamento de mi fe. Y una de las cosas que son importantes para entender y para saber y para creer es el arrepentimiento. Yo necesito arrepentirme. Y no es andar de mártir ahí dándome golpes de pecho y decir, ay, me arrepiento. No, no es en ese sentido. Es lo que les expliqué hace 8 días. Es tener claro que lo que hice ofendió a Dios. Y por lo tanto necesito pedirle perdón. Y cuando yo le pido perdón a Dios y me acerco a Dios, debe quedarme claro también, como dice Hebreos 11:6. Dice la Escritura en Hebreos 11:6, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo tengo que entender que cuando me arrepiento, Dios no se está burlando de mí. Dicen, ya ves, pecador, ahora sí me buscas. No. La Biblia dice claramente que yo tengo que arrepentirme, que tengo que volver mi corazón a Dios, que tengo que librar mi alma, que tengo que limpiar mi conciencia, que tengo que limpiar mi corazón. Ahora, mi capacidad no es suficiente para limpiarme. Es como si yo me ensuciara, voy a comer un plato de mole, traigo una camisa blanca, y al primer cucharazo que doy se me salpica el mole y me llena la camisa. Y entonces cuando yo me quiero limpiar, agarro la primera servilleta que veo y me limpio con ella y resulta que la servilleta que agarré está llena de mole. ¿Cómo me voy a limpiar? Me voy a embarrar más. Entonces, si yo quisiera limpiarme a mí mismo, me voy a limpiar con obras muertas. Me voy a limpiar con pecado, con corrupción, con injusticia, con maldad, con iniquidad en mi corazón. Y entonces, si yo trato de limpiarme la maldad que hay en mí o el pecado que hay en mí con mis propias manos sucias, lo único que voy a hacer es ensuciarme más. Por eso no era posible que el ser humano se limpiara a sí mismo. Era necesario que el Cordero de Dios viniera a quitar el pecado de nosotros. Y eso es lo que dice la Escritura en el Evangelio cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, que se acerca a él para bautizarse. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo limpia, lo quita. Y eso es algo que tenemos que entender. El arrepentimiento lo que está provocando o lo que está buscando en nosotros y en nuestra vida es que seamos limpiados de toda maldad, de toda iniquidad que corrompe nuestra vida. ¿Amén? ¿Está conmigo? Sí. Ok. Este es el fundamento del arrepentimiento. Esto es lo que tenemos que saber acerca de arrepentirnos. Ahora, la parte sencilla es cómo es que uno se arrepiente. Esa es la parte más sencilla. Y por lo mismo que es muy sencilla, la gente no cree que sea suficiente. Y entonces cuando uno se arrepiente, a veces quisiera que fuera algo más dramático. O sea, que fuera algo más trágico. Que fuera así como que nos flagelamos la espalda y nos damos de latigazos para que diga, estoy realmente arrepentido. Yo lo he visto en la tierra de mis padres, en Guerrero, en Iguala. Hay un ritual
en Semana Santa que se llaman los agachados. Los agachados es un ritual donde la gente se prepara durante todo un año. Es decir, si yo pequé durante 25 años y de repente ya quiero arrepentirme, entonces yo me acerco a la parroquia local, a donde me quede cerca, a la colonia en la que pertenezco, y me acerco ahí, y entonces yo le digo al sacerdote que me quiero arrepentir, y entonces él hace un trato conmigo, que durante el próximo año tú vas a estar viniendo a una serie de enseñanzas donde te vamos a limpiar, te vamos a enseñar, y el día de Semana Santa, o en Semana Santa, tú vas a participar de los agachados. Y entonces los agachados son personas que van encapuchadas, y van encapuchadas por la vergüenza que esto significa, o el hacer público que son pecadores, y entonces para que la gente no vea que son pecadores, se cubren con una capucha negra, donde solamente dejan para los ojos. Y lo que hacen son 3 modalidades de agachados. Los primeros son personas que llevan unas cadenas pesadas, muy pesadas, y que se amarran cadenas a los pies, se amarran cadenas a las manos, y algunos que quieren pagar mayor culpa o quieren arrepentirse de más cosas graves, todavía se ponen cadenas en el cuello y en la cintura, y entonces caminan en esta posición. No completamente agachados, se supone que deberían ir así, en posición de patitos, que le dicen a los niños en la escuela, vamos a hacer patitos, pero se supone que tendrían que ir así, pero ya les quitaron la penitencia y ya ahora pueden ir así. Y entonces todo el camino tienen que ir así, arrastrando las cadenas. Y es un recorrido de aproximadamente, yo creo que tendrá el atrio de la iglesia principal de la ciudad, ha de tener, yo creo que como unos, no sé si me equivoco, me corregirán los de Iguala, pero me parece que tiene 50 metros por 50 metros por 50 por 50. Es algo así como 200 metros. Pero le dan 3 vueltas. Entonces es casi 1 kilómetro, así. No es ahí 1 kilómetro, es nada, no. Es que es en cuclillas con un peso encima. Incluso va gente ayudándolos para que en un momento dado, si se desmayan o se sienten que flaquean, van a ir con una botellita de alcohol para hacerles oler un poco de alcohol para que se reanimen, pero y se supone que no tienen que tomar agua en la penitencia. O sea, es un martirio para ellos. Ese es el propósito, hacerlos sufrir, porque se supone que están arrepentidos, y esa es la razón de pagar esa penitencia o de hacerlo de esa manera. La otra penitencia son aquellos que llevan un manojo de aproximadamente unos 30 centímetros de espesor, de unas ramas, de una vara, no recuerdo qué vara es, pero la vara en particular lleva espinas. Algunos dicen que son varas de rosa, que las espinas duelen muchísimo. Otros dicen que no, que son varas de huizache. Yo no creo, porque las varas de huizache tienen unas espinotas de 2 o 3 centímetros de largo y no creo que las carguen. Pero no sé qué tipo de varas llevan, pero el asunto es que tienen espinas y van amarradas este manojo de varas, esta atadura de varias varas de unos 30 centímetros de espesor, y las cargan con los lomos descubiertos y las cargan sobre sus hombros. Igual van encapuchados con la espalda descubierta y llevan estos manojos de ramas con espinas y tienen que caminar todo el recorrido. Igual, las mismas vueltas. Y la última penitencia, que creo que es la más salvaje de todas, es que van igual otros con la espalda descubierta, hombres y mujeres, solamente van descubiertos de la espalda, y llevan una cuerda de aproximadamente 1 metro de largo, sujeto a sus manos, en ambas manos en algunos casos, y lo que llevan esas cuerdas son alfileres, y con esos alfileres se van dando azotes en la espalda, y se van azotando el mismo recorrido, y luego se dan y ellos mismos lo tienen que desclavar, de clavárselo en la espalda. Y en algunas ocasiones se queda tan clavado que alguien más tiene que ir y ayudarles a zafar el alfiler que se quedó ensartado en su espalda. Eso hasta el día de hoy existe. Eso hasta el día de hoy sucede. No es que, eso era de la Edad Media y el pastor nos está contando algo de su infancia en la Edad Media.
No, es algo que sucede hoy en día. Este año lo volvieron a celebrar y dicen por ahí, yo no estoy seguro, nunca he ido, pero dicen que en Taxco son todavía más graves o más salvajes. Y hay, me faltaron unos que van cargando cruces. Eso y nada más van cargando una cruz, como si fuera el Señor Jesucristo. Y adelante, hasta adelante de toda la peregrinación, va otro que simula ser Jesús, cargando su cruz con la corona de espinas y para ser clavado. Y eso es muy común, no solamente en Iguala, de donde yo soy, y en Taxco, donde está cerquita de Iguala, 30, 40 minutos de Iguala, no solamente es en esas ciudades, es en casi todo el país. Hay diferentes penitencias. Seguramente han visto las penitencias en Iztapalapa, que tienen algunas similitudes en algunos casos. Pero eso es común. Y es común porque la gente le es más fácil creer. Le es más fácil creer que para que Dios los perdone, tienen que pagar con algo tan grave como lo que hicieron. Si fueron adúlteros, tienen que pagar su culpa. Si fueron mentirosos, si fueron ladrones, si son narcotraficantes, si faltaron alguna ofensa a alguien, si pelearon con la esposa, con el esposo, lo que sea que hayan hecho, merecen el castigo para poder recibir el perdón de Dios. Lo vemos aquí cada 12 de diciembre en la autopista. La autopista aquí en México, Puebla, o Puebla-México, se satura cada 12 de diciembre, desde el 11, 12, 13, 14, está saturado de peregrinos, les llaman, que van caminando desde sus pueblos natales, desde sus casas, desde sus colonias, salen caminando hasta la Basílica en la Ciudad de México. Son muchos kilómetros, no sé cuántos serán, 50, 60, 100 kilómetros, no sé, dependiendo del recorrido. Pero hay algunos que vienen desde Puebla, otros vienen desde Oaxaca, otros vienen desde Veracruz, y vienen haciendo esta penitencia, algunos en bicicleta, algunos corriendo, algunos caminando. He visto a las señoras que van hasta con sus carriolas, empujando a sus niños, porque creen que es necesario pagar una penitencia. Esas son obras muertas. No sirven de nada. Pero les han enseñado a la gente que hay que pagar por el arrepentimiento, que si en verdad estás arrepentido, tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y se piensa que las obras dignas de arrepentimiento es lastimar su cuerpo, lacerar sus cuerpos, caminar por horas, castigar incluso a los niñitos ahí caminando, pasar una noche de desvelo o de frío o de mal comer y mal dormir para decir, ay, cómo me costó trabajo visitar a la Virgencita este año, pero ya el Señor o la Virgencita ya me perdonó, o me va a hacer el favor, o me va a bendecir este año, o me va a ayudar. Esa es la creencia de la gente. A la gente le cuesta mucho trabajo entender el proceso sencillo que implica el arrepentimiento. El arrepentimiento solamente es creer que Dios te perdona. Es lo único que necesitas para arrepentirte. Creer que Dios te va a perdonar por los pecados que cometiste. Y cuando entiendes que Dios te perdona por los pecados que cometiste, no tienes que añadirle nada más a eso. Y entonces tú te arrepientes y dejas de caminar en esa dirección. Usted puede decir, no, pastor, yo no soy de los agachados de Iguala, ni de los de Taxco, yo no me ando lacerando la espalda, ni tampoco soy de los peregrinos del 12 de diciembre que van a la villa. Yo no soy de eso, pastor, yo ya renuncié a eso. Yo ya no practico semejantes idolatrías y paganismos. Practicamos otras. Los cristianos practican otro tipo de paganismo, otro tipo de religiosidad. Creemos que para que Dios nos perdone, tenemos que hacer penitencia, orar 24 horas, ayunar un mes, que me tiene que ir mal, estoy pagando mi pecado y me está yendo mal porque estoy pagando mi pecado. Eso es una mentira. Si tú pagas tu pecado, el pecado que cometiste lo pagas con tu vida. Así de sencillo. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Entonces, si nosotros estuviéramos pagando por el pecado que cometimos, estaríamos muertos.
Sin embargo, no morimos. Estamos vivos. Es que el pecado me está trayendo una crisis económica. No, no es el pecado. Si tú ya te arrepentiste y pediste perdón al Señor, no es un castigo de parte de Dios castigarte con una deuda, o con una crisis financiera, o con una enfermedad en tu cuerpo. Dios no te está cobrando tu pecado. El diablo quiere hacernos creer que hay que pagar. No, perdón, el que pagó fue Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Necesitamos creer. Ah, pastor, entonces yo me arrepiento, solamente creo que Dios ya me perdonó y ya. Ah, que acabamos de ver, que la fe sin obras es muerta. Entonces yo ya creí que Dios me perdonó mis pecados. Ahora vivo como alguien a quien le fueron perdonados sus pecados. Ahora tengo que vivir como alguien al que ya le liberaron. Imagínense, yo voy a prisión. No, Dios me libre. Pero imagínense, solamente es una suposición. Imagínense que yo estoy en prisión durante 20 años, preso. 23 años para ser exactos. Estoy en prisión y de repente alguien me dice, Axa, eres libre. ¡Wow! Soy libre, salgo de la prisión y voy y me encierro en mi casa, en mi cuarto. Y me van a ver, oye, ¿por qué no sales del cuarto? No, es que quién sabe cómo estoy afuera. Oye, pero estás aquí encerrado. No, no estoy encerrado, soy libre. ¿Soy libre? No soy libre. Porque sigo teniendo la actitud de un preso. Sigo viviendo como un prisionero. Entonces, si yo soy libre del pecado, del cual Cristo me ha perdonado, y del pecado que yo ya me arrepentí, entonces yo vivo como alguien que no tiene pecado. Yo tengo que vivir como alguien que es libre. Ese es el fundamento del arrepentimiento. Eso es algo que yo tengo que saber. Entonces yo no vivo atado al pecado. No estoy pagando las consecuencias de mi pecado. Yo se los he explicado aquí. Si yo tomé malas decisiones en el pasado y esas malas decisiones me traen consecuencias hoy, y yo ya me arrepentí del pecado que cometí, ok, ya me arrepentí, ya fui perdonado, ya soy libre de ese pecado, pero lo que ahora estoy viviendo son consecuencias de mis malas decisiones. Porque mucha gente espera que en el momento en que Dios le perdone todos sus pecados, también les perdone todas sus deudas. Ya soy cristiano, ya me perdonó el Señor, ahora Electra, perdóname mi deuda, Coppel, perdóname mi atraso. No, tú tienes que cumplir con ellos, porque no es que ya me perdonó el Señor. Sí, si Él te perdonó tu pecado, tu negligencia, tu mala administración, el Señor te la perdona, pero tú adquiriste un compromiso en este mundo con el cual tienes que responder. Conozco mucha gente que está en prisión y que es cristiana. Y entonces están ahí adentro, son prisioneros por el delito que cometieron, pero son libres. Y si tú hablas con ellos, no con todos, porque todos no lo han entendido todavía, pero con algunos con los que he platicado, me dicen, no, pastor, no se preocupe, yo estoy aquí, soy libre. Seguro, sí. Oramos para que salgan, ¿no? Tengo una deuda con la sociedad. Cometí un delito, cometí un crimen. Y no le estoy diciendo que se robó unas quesadillas en el puesto de la esquina. Es gente que cometió delitos graves. Que uno pudiera decir, tan grave y Dios lo perdonó. Así de grande es la misericordia de Dios. A mí no me parecería justo que alguien fuera perdonado por un delito que cometió. A mí, pero yo no soy Dios. Y qué bueno que yo no soy Dios, porque dejaría a muchos afuera del cielo. Pero Dios en su misericordia, Él se arrepintió. Y no solamente confesó mi nombre y me dijo que yo era su Señor y me pidió perdón por su pecado, sino que ahora está viviendo como alguien que es libre. Se apartó completamente del pecado. Ya no está viviendo más en pecado. No importa que está dentro de una prisión. Simplemente ya no lo practica. Y uno podría decir, pero porque está dentro. Que lo dejen salir a ver si no lo vuelve a hacer. No, precisamente ese es el arrepentimiento. Yo conozco muchos que están afuera, que dicen que ya se arrepintieron.
y que siguen haciendo lo mismo. Le decía a un papá que me venía a ver y me decía: pastor, ore por mi hijo porque está en prisión, cometió este y este delito. Y le digo, y él ya se arrepintió, dice, ya es cristiano ahí adentro, ya predica la palabra ahí adentro. Y le digo al hermano, ¿y para qué lo quieres afuera? Digo, ¿le es más útil al Señor allá adentro que acá afuera? Si ya está predicando, si está ganando almas para el Señor, y hasta levantó una iglesia dentro del reclusorio, ¿tú crees que eso lo haría acá afuera? No, dice, no lo haría. Dice, capaz y hasta vuelve a las andadas. Digo, entonces, ¿para qué lo quieres afuera? Es que es mi hijo, pastor. Ah, bueno, pero ahora también es hijo de Dios. Y el que tiene un mejor plan para él es Dios, no tú. Y nos cuesta mucho trabajo entender que Dios, en su infinita misericordia y en el perdón que nos ha otorgado, Él ha planeado algo mejor para nosotros. El arrepentimiento es renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Y cuando Dios te perdona, de verdad que Dios te perdona. No necesitamos martirizarnos, no necesitamos destruirnos a nosotros mismos para entender o para creer que Dios ya nos ha perdonado. Es necesario saber que cuando Dios nos perdona, nosotros vamos a experimentar su gracia y su favor. Probablemente todavía tengamos algún conflicto con este mundo, que nos exige que vivamos de cierta manera, que nos impide que nosotros seamos buenos, impidiéndonos, trayéndonos malas actitudes, malos pensamientos, malos sentimientos hacia los demás. Muy probablemente eso suceda. Muy probablemente el mundo esté enfrentándonos, o Satanás mismo esté enfrentándonos para que nosotros no seamos buenos. Pero algo que nos va a ayudar a ser buenos siempre es tener un corazón arrepentido. Que si yo hoy fallé, que si hoy fallo, arrepintiéndome y corrigiendo mi falta, pueda yo corregirlo y el Señor me limpie de mi pecado. El domingo pasamos a comer a un lugar con mi familia, después de aquí nos fuimos a comer y paramos en un lugar, había mesas y nos pudimos sentar y pedimos de comer y estábamos en plena comedera cuando se acerca un señor que yo he visto muchas veces en Chalco. Anteriormente él andaba con una caja de dulces, vendiendo chicles y dulces y paletas y cigarros, traía su cajita. El hombre se ve que tiene problemas de alcoholismo y quizás hasta de drogas. Pero el señor andaba vendiendo y alguna que otra vez le llegué a comprar, porque se acerca y dice, un dulce joven, una paleta, y alguna vez le llegué a comprar algo. Pero poco a poco se fue deteriorando su cuerpo. Entonces ya no podía cargar la caja de dulces, una cajita grande, ya no podía cargarla. Entonces solamente traía en una mano una caja de chicles y en la otra mano una caja de mazapanes y andaba vendiendo eso. Y este domingo, que lo vimos otra vez, estábamos comiendo, él se acercó a la mesa y ya no traía ni la caja de chicles ni la de mazapanes, ahora solamente traía una bolsa de bombones, de esos grandototes. Y traía su bolsa de bombones y con trabajos podía caminar. Y se acercó a la mesa, y cuando se acercó a la mesa yo estaba comiendo y nos ofrece los bombones, y la verdad no quería bombones, no se me antojaban, no tenía intenciones, y le dije, no, muchas gracias. Pero apenas le dije, no, muchas gracias, el Señor se fue, bueno, gracias, Dios les bendiga. Apenas se fue, inmediatamente el Espíritu Santo me redargulló y me dice, cómprale. Señor, pero no quiero. Y en lo que yo me peleaba con el Espíritu Santo entre él y el Señor, a que sí y yo a que no, y ya el Señor ya se había alejado, finalmente salió, pero yo no dejaba de mirarlo al Señor, yo no dejaba de mirar al Señor que se iba, hasta dejé de comer. No es que seguí comiendo, y seguí comiendo, no tuve paz para seguir comiendo. Y seguía mirando al Señor, y dice mi esposa, ¿qué mira? Pues el Señor que ya se...
Dice, pues háblale. Dije, no, ya se fue, ya hasta se salió. Y los meseros que estaban en la puerta del lugar se nos quedaban mirando que nosotros veíamos hacia allá y pensando que les hablábamos a ellos. Y dice mi esposa, no, al Señor que va saliendo. Y los meseros le hablaron al Señor y el Señor se regresó. Y le compramos. No fue mucho lo que le compramos, pero el rostro del Señor cambió. El rostro de ese hombre cambió y estaba muy agradecido, muchas gracias. ¿Sabe qué hizo después de que le compramos? Le empezó a regalar bombones a los meseros. Dice, tenga, agarre uno. Y todos agarraron. Y le dice a mi esposa, mira, los está regalando. Y dice, es que ya vendió. Le digo a mi esposa, es que ya vendió. Ya hizo su venta. Con nosotros hizo su venta. Quizás vendió todo lo que le costó la bolsa, no lo sé. Pero ya vendió y ahora lo que le queda lo está regalando. Cambió en un instante. Y entonces yo, después de que el Señor se va, yo le decía, Señor, perdóname, Señor. ¿Acaso tengo que andarle comprando a todo el mundo en la calle? No a todo el mundo. Pero a veces es necesario hacer lo bueno para hacer una diferencia. Y más cuando el Señor te reprende. Y más cuando el Señor te dice, debiste de haber hecho esto. Debiste haber actuado de esta manera. Debiste haber perdonado. Debiste haber cedido el lugar. Debiste haber levantado tu mano para ayudar a aquel que cayó. En fin, lo que sea, como Dios te hable y como Dios te diga que tienes que hacer lo bueno. Porque un corazón arrepentido es un corazón que experimenta la fe. Una vez estaba yo predicando en una iglesia. Terminé de predicar y durante la prédica, en algún momento de la prédica yo dije, y Dios me habló a mi corazón y me dio esta palabra y me hizo esto y me dijo, hijo, así y así, y comenté lo que Dios me había hablado. Entonces terminé de predicar, me bajé del lugar, me senté en una silla esperando a que terminara el servicio. Terminó el servicio, me acerqué al pastor que me invitó, me despedí de él y se acercó un hermano de la iglesia. Bueno, generalmente se acercan varios hermanos a saludarme y a despedirse, a que ore por ellos, a que les dé una palabra, algo. Pero al final se acercó un hombre más o menos de mi edad y me dice, ¿cómo te atreves a decir que Dios te habla? Digo, pues sí, Dios me habla. Me dice, ¿cómo sabes tú que es Dios el que te habla? Digo, porque yo siento cuando Dios me habla, porque cuando Dios me habla, me lleva a ser una mejor persona. No me habla para confundirme, no me habla para perturbar mi corazón, no me habla para inquietar mi mente, me habla para ser una mejor persona. Me provoca a ser una mejor persona. Y me dice, ¿cómo sabes que es Dios y no eres tú mismo? Digo, puede ser que sea yo mismo, pero una cosa es seguro, de que tengo que ser una mejor persona. Por eso probablemente sea yo mismo que ya entendí cuál debe ser mi comportamiento y no lo estoy haciendo. No necesariamente sea Dios. Yo digo que es Dios porque es su palabra la que repercute en mi corazón, que me hace ser mejor persona. Dice, pero yo nunca he escuchado a Dios, yo llevo 30 años de cristiano. Le digo, mira qué curioso, yo tengo menos. Yo tengo 23 años de cristiano y he escuchado a Dios muchas veces. No, yo tengo 30 años y nunca he escuchado a Dios. Es una mentira que Dios te habla. Y le dije, en ese momento, digo, hay algo que está en mi corazón decirte, no te vayas a ofender. Le digo, ¿hay pecado en tu vida? ¿Cómo te atreves que yo soy de Dios y que Cristo vive en mí? Digo, no te estoy juzgando. Te estoy preguntando, ¿hay pecado en tu vida? Y me dice el hermano, no hay pecado. Le digo, sí hay pecado. Y yo, todos los días de tu trabajo tú te robas algo. Empezaste con un lápiz, empezaste con una pluma, un bolígrafo, pero últimamente has estado sacando cosas muy caras de tu trabajo.
y eso no lo has dicho a nadie, no te has confesado. En ese momento el hermano cayó de rodillas y me dice, ¿cómo sabe usted? Dije, no lo sé yo, lo sabe el Señor. Y si tú no has escuchado a Dios, es porque tienes un corazón endurecido por causa de tu pecado. Y mucha gente cree que Dios no habla. Mucha gente cree que Dios no nos va a hablar. Ahora, no es que oigas voces, porque mucha gente dice, es que estoy oyendo voces. No necesariamente es oír voces, es una palabra en tu corazón, es una palabra en tu pensamiento, es algo que te desafía a tener una mejor conducta. Porque el Señor, si te va a hablar y te va a confrontar respecto a algún comportamiento que tienes, es para que te arrepientas. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que hay lágrimas que nos llevan al arrepentimiento, pero hay lágrimas que nos llevan a la muerte. Si el Señor te desafía y te confronta y habla a tu corazón respecto a algo que estás haciendo mal, lo más conveniente es arrepentirte, es pedirle perdón. No tienes que agregarle más sacrificio. El sacrificio ya fue hecho en la cruz. Jesús ya murió en la cruz por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida eterna. Ya no tienes que sacrificarte, latiguearte, cargar una cruz, caminar de rodillas, caminar largos kilómetros para que el Señor te perdone. Yo entiendo que hacer largos días de ayuno y oración edifican tu espíritu. Yo entiendo que orar mucho tiempo, dedicar mucho tiempo a la oración, edifica y fortalece tu fe. Que leer la Biblia, venir a la iglesia, no tendría que ser una penitencia, ni un sacrificio. Tendría que ser un deleite hacerlo, porque eso mejorará tu condición de vida. Sin embargo, el Señor nos desafía al arrepentimiento. Nos convoca, nos llama y nos dice, arrepiéntete. Pastor, ¿pero de qué me arrepiento? Revisa tu vida. No necesitas un escáner o que el pastor tenga una revelación como con este hombre. Mire, que me ha sucedido varias veces, no es la primera vez que me pasó. De repente le digo, ¿cómo vas con tu pecado? ¿Cuál pecado, pastor? No me diga. A veces no sé ni qué están haciendo, solamente sé que algo están haciendo mal. Y cuando yo lo digo no es porque yo quiera avergonzarlo, simplemente el Señor te está llamando, ven, arrepiéntete. ¿Se acuerda cuando el Señor, después de que Adán y Eva pecaron, y el Señor regresa al Edén a encontrarse con ellos y les llama? Adán, ¿dónde estás? Y aquellos se esconden por vergüenza del pecado que cometieron y les dice, Adán, ¿qué hiciste, Adán? No es que el Señor no supiera qué había hecho. Claro que el Señor sabía lo que había hecho, pero le está dando la oportunidad a Adán de que se arrepienta. Y Adán, en lugar de arrepentirse, dice, no, yo soy de la mujer que tú me diste. Y eso es lo que hasta el día de hoy hacemos. Cuando el Señor llama al arrepentimiento y dice, arrepiéntete de tus pecados. No, yo estoy bien. Yo no he pecado, yo soy santo y puro, soy inmaculado, no tengo pecado en mí, soy blanco como la nieve. Y no nos arrepentimos. Y recién nos peleamos, recién maldecimos, recién hicimos algo incorrecto. Y el Señor es claro respecto al pecado. Yo podría, por los puros sobres que depositamos aquí en el alfolí, yo podría decir quién está en pecado y quién no. Yo podría decirlo. Sin embargo, no lo hacemos. Y no lo hacemos no porque no podamos hacerlo, no lo hacemos para no poner una carga en la iglesia, o un peso, o que alguien se sienta ofendido y mejor se vaya de, ay, aquí me están juzgando. No lo hacemos porque el amor de Dios nos llama al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento no es un llamado a condenación, es un llamado a salvación. Si tenemos claro eso, hermano, cada vez que fallemos, no vamos a dejar que pase el tiempo sin habernos arrepentido. Sin decirle al Señor, lo siento, perdóname, no quiero volver a hacerlo. Límpiame de mi pecado. El Salmo 51 a mí me encanta. Me encanta porque es el salmo que define el corazón de un hombre que le falló a Dios y que le dice a Dios,
límpiame. Límpiame porque he pecado. Límpiame porque he fallado. Porque no puedo esconder mi pecado delante de ti. Y termina diciendo casi al final del Salmo, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. El salmista, David es el que escribe este canto, y el salmista dice, no podría yo vivir sin tu Espíritu Santo. Y cuando endurecemos el corazón, por causa de que no nos arrepentimos, lo que le estamos diciendo al Espíritu Santo es, no quiero oír tu voz. No quiero oír que me hablas para arrepentirme. No quiero oírte, no quiero saber que estoy mal. Yo quiero estar disfrutando lo que hago y viviendo como vivo sin necesidad de arrepentirme. Necesitamos volver nuestro corazón. Amén. ¿Queda claro el fundamento del arrepentimiento? ¿Sí? Si entiendes esto, vamos al siguiente paso. Pero si no, nos regresamos. Dijera el apóstol Pablo, yo no tengo ningún problema de hablarles las mismas cosas, y a ustedes les conviene. Pero es importante que nos quede claro que arrepentirse es el primer paso para crecer en la fe. Por eso la gente que no tiene temor de Dios y que no se quiere arrepentir, cuando tú le hablas de arrepentimiento, no quiere. Cuando le dice arrepiéntete, no, yo estoy bien, no soy malo. Malo el narcotraficante, malo el secuestrador, malo el violador, malo este, malo el otro, malo aquel. Yo soy bueno. De mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Hombre de una sola mujer. Todo lo que gano se lo doy a mi mujer. Soy una buena persona. Momento. Solo son obras muertas. Porque hay pecado en nosotros que impide que esas obras nos lleven a vida. Necesitamos obras que estén rodeadas del favor y de la misericordia de Dios. Amén. Vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que haya señal en nosotros de que nos hemos arrepentido y que hemos encontrado el camino correcto y que hemos encontrado la oportunidad de salvación. Podemos ser buenas personas, pero si está contaminado de pecado nuestra bondad, en vano todo lo que hagamos, porque serán obras muertas. Así es que en este momento pídale perdón al Señor con todo su corazón y dígale a Dios, perdóname mi incredulidad, perdona la dureza de mi corazón, perdona por no haber querido escuchar y atender a tu voz, perdóname Señor, porque no he querido entender que me estás llamando a corregir mi vida, a arrepentirme del pecado y de la maldad que hay en mí. Perdóname porque todavía sigo confiando en mis fuerzas y en lo que yo puedo hacer, en el sacrificio que puedo añadir al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y se me olvida que el sacrificio de Jesús de Cristo Jesús en el Calvario fue un sacrificio completo al cual ya no hay que añadir nada, simplemente creer y arrepentirse del pecado y recibir a Jesús en el corazón para vida eterna. Hoy, Señor, te pedimos perdón. Hoy te suplicamos por tu perdón. Hoy te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que nuestro pecado sea rojo como la sangre, sea blanco como la nieve, por la limpieza, por la pureza, por la santificación y el perdón de pecados que tú nos concedes en tu infinita misericordia, en tu amor inagotable, en tu favor y tu bondad, en tu gracia que nos cubre para que tengamos vida y vida eterna. Y no seamos juzgados por nuestras obras muertas, sino que seamos bendecidos y se nos sea otorgada la vida eterna, porque ahora nuestras obras están cubiertas por tu poder y por tu gracia. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llénanos, Señor, de tu presencia y límpianos de nuestra maldad. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria. Amén y amén. Y le sugiero una cosa ahora que está en casa, si usted necesita seguir orando, dígale a Dios, este es mi pecado, me arrepiento, te pido perdón, límpiame de mi maldad. Y estoy seguro y le garantizo que el Señor le limpiará y le hará una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén.